Situaos conmigo en el año 1991. Este año estuvo marcado por los cambios que se sucedían en Rusia y en el resto de antiguas repúblicas soviéticas. Pero no vengo a hablaros de eso. En 1991 había de ocurrir un hecho que marcaría la historia de la informática moderna. En la tarde del 25 de agosto, un joven finlandés llamado Linus Benedict Torvalds publicó el siguiente mensaje en una lista de correo de Minix. Estoy elaborando un sistema operativo gratuito. Es tan solo un hobby, no va a ser grande y profesional como GNU, para clones de la máquina 386 o 486 AT. Lo llevo gestando desde abril y empieza a estar listo. Me gustaría recibir feedback sobre cosas que a la gente le gustan o disgustan de Minix, pues mi sistema operativo se le parece. El sistema de archivos, por razones prácticas, tiene el mismo aspecto, entre otras cosas. Con este mensaje, un Linus de tan solo 22 años anunciaba al mundo, o a la comunidad de Minix, que estaba desarrollando, como hobby según nos dice, un sistema operativo gratuito. El resultado de este pequeño proyecto personal acabaría siendo lo que hoy conocemos como el kernel de Linux. Publicado por primera vez en su versión 0.01, con apenas unos cuantos miles de líneas de código, desde su mismo lanzamiento, el crecimiento de este proyecto fue imparable, llegando a su versión 4.15 a los 23,3 millones de líneas de código. Actualmente, el kernel de Linux va por su versión 6.5 y cuenta con más de 30 millones de líneas de código, sin contar los comentarios. Dejadme que os cuente la apasionante historia de cómo un proyecto personal se convirtió en el sistema operativo que mueve prácticamente todo Internet. Para empezar a entender por qué en 1991 un chaval finlandés se puso a programar un sistema operativo, debemos explicar los tres hechos clave que le llevaron a ello: Unix, GNU y Minix. Empecemos hablando de Unix. Para ello tenemos que situarnos aún más temprano en el tiempo, 20 años antes del desarrollo de Linux, en 1970. En ese año, Ken Thompson y Dennis Ritchie, legendarios programadores de los laboratorios Bell e AT&T, lanzaron el sistema operativo Unix. Dejadme pero hacer aquí un inciso para aclarar algunos conceptos que irán apareciendo a lo largo de este vídeo. Recordemos que el sistema operativo es el conjunto de programas de cualquier sistema informático que se encarga de gestionar los recursos del hardware y de proveer y ordenar los servicios del software. En términos más simples, el sistema operativo es la capa intermedia entre los programas de uso diario y el hardware. Es un gestor que se encarga de asignar los recursos que tiene la máquina a los diferentes programas, sin que los programadores tengan que actuar directamente sobre el hardware. En concreto, dentro del sistema operativo tenemos el kernel, que es el encargado de la interacción última entre el software y el hardware. Como su propio nombre indica, el kernel es el núcleo de nuestra máquina. En pocas palabras, se puede decir que el kernel es la interfaz que permite al software comunicarse con el hardware físico. Aclarado esto, volvamos a la historia. Os estaba hablando del sistema operativo Unix. Pues bien, tras lanzarlo, uno de sus creadores, Dennis Ritchie, escribió el conocido lenguaje de programación C, para hacer el sistema Unix porteable a diferentes máquinas. Esto dio gran popularidad al programa e hizo que fuera ampliamente adoptado, copiado y modificado por múltiples instituciones y negocios. De esta forma, el sistema Unix se convirtió en un estándar dentro del mundo de la computación. Demos ahora un salto en el tiempo y vayamos a 1983, año en que Richard Stallman empezó el proyecto GNU, con el objetivo de crear un sistema operativo basado en Unix, pero que fuera libre. Si no sabéis exactamente lo que es el software libre, os dejo por aquí un vídeo en el que expliqué en detalle lo que es y las ventajas que tiene frente al software privativo. En pocas palabras, el software libre es aquel que respeta las libertades básicas del usuario, permitiéndole modificar y redistribuir el código, mientras que el software privativo es aquel que no es posible redistribuir o modificar.
De hecho, en la mayoría de casos, uno ni siquiera tiene acceso al código fuente de los programas privativos, así que pueden estar haciendo básicamente cualquier cosa sobre nuestra máquina sin que nosotros lo sepamos. Por poneros un ejemplo, en 1977, 6 años antes de que Stallman fundara la Free Software Foundation y el proyecto GNU, el grupo de investigación en computación de la Universidad de California creó el sistema operativo BSD, basándose en la sexta edición de Unix. Pero como BSD era una modificación del código de Unix, propiedad de los laboratorios AT&T, le pusieron una demanda, evitando el desarrollo y el uso generalizado de BSD. Pues bien, como parte del proyecto GNU, Stallman escribió la Licencia Pública General de GNU, también conocida como GPL, que como veremos jugará un papel nuclear en la creación y desarrollo de Linux. Para principios de 1990, los esfuerzos de los desarrolladores de GNU habían dado fruto a un sistema operativo casi completo para ser utilizado por sí solo, a excepción de la pieza clave del sistema, el kernel. El kernel de GNU, llamado Hurt, no atrajo los suficientes esfuerzos de la comunidad, dejando el sistema incompleto y sin la posibilidad de correr en una máquina completamente libre. Recordad que para entender el puzzle que dio lugar al nacimiento de Linux hacen falta 3 piezas clave. Ya os he hablado de 2, os he hablado de Unix y de GNU. La tercera de ellas es el ya mencionado Minix, que ha salido en la introducción. En 1987, Andrew S. Tannenbaum implementó un sistema operativo basado en Unix, al que llamó Minix, con el objetivo de ilustrar a sus alumnos los principios de su libro de texto Sistemas operativos, diseño e implementación. Aunque el código fuente de este sistema estaba disponible, su modificación y redistribución estaban fuertemente restringidas. Además, el diseño de 16 bits de Minix no se adaptaba bien a la arquitectura de 32 bits del cada vez más popular y barato Intel 386, que estaba siendo cada vez más empleado para el uso personal. Fue en este contexto que Linus Torvalds, mientras estudiaba Computer Science en la Universidad de Helsinki, decidió comprarse un ordenador personal con un procesador 80386, luego renombrado a Intel 386, el que os he mencionado antes, ya que el coste de estas máquinas empezaba a ser asequible para el nivel de vida de su familia. Con el objetivo de usar las funcionalidades de su nuevo ordenador, empezó a escribir un kernel libre específico para su hardware, que fuera independiente de cualquier sistema operativo en particular. Y es así como el 25 de agosto de 1991 anunció en la lista de correo comp.os.minix la creación de su nuevo sistema. Este es el mensaje que os leía al principio del vídeo. Aunque, de acuerdo con el propio Torvalds, no fue hasta 1992 que el sistema empezó a ganar tracción, gracias a que Orest Zborowski porteó el sistema de ventanas X a Linux, permitiendo que este tuviera por primera vez una interfaz gráfica. Bien, pues así es como nació Linux. Pero ¿de dónde viene este nombre de Linux? Bueno, hablar todo el rato con este nombre es un poco anacrónico, pues evidentemente Linus Torvalds no fue tan egocéntrico como para bautizar al programa con una modificación de su propio nombre, aunque él mismo reconoció más tarde que se planteó el nombre Linux, pero que lo descartó justamente por ser demasiado egocéntrico. En un primer momento, Linus Torvalds quiso llamar a su creación Freaks, una mezcla de las palabras free, libre, freak, o sea, friki, y la invariable X como homenaje al sistema Unix en el que se basaba. Durante medio año, los archivos del código del sistema tuvieron el nombre de Freaks. Pero esto no duró mucho. Para facilitar el desarrollo, dichos archivos fueron subidos a un directorio FTP en 1991. Ari Lemek, de la Universidad Tecnológica de Helsinki y uno de los administradores voluntarios de este sistema en sus orígenes, no creía que Freaks fuera un buen nombre. Y probablemente no estaba solo, ya que permitidme decir que Freaks es un nombre bastante malo. Así que decidió unilateralmente renombrar el proyecto en el servidor como Linux. Poco más adelante, Torvalds consintió en que se llamara así al sistema.
De hecho, para mostrar a la gente cómo se debía pronunciar la palabra Linux, él mismo incluyó un audio en el código fuente del sistema. Escuchemos al propio Linus Torvalds que nos decía: Hello, this is Linus Torvalds and I pronounce Linux as Linux. La licencia bajo la que se distribuye Linux es uno de los puntos fuertes de su éxito. Al principio, Torvalds publicó el kernel de Linux bajo su propia licencia, la cual tenía restricciones en la actividad comercial. No obstante, con la definición que os he dado al principio, debería de quedar claro que un kernel en un ordenador por sí mismo no hace gran cosa. Necesitamos programas para poder hacer nuestras actividades del día a día. Así lo reconoció el propio Torvalds en las notas de la primera versión del kernel de Linux. Añadía en estas notas que el software pensado para funcionar sobre el kernel de Linux era principalmente del proyecto GNU, bajo la licencia GPL que os he mencionado al principio. Por ejemplo, la primera versión del kernel de Linux incluía un binario con la shell bash de GNU. Tras un tiempo, Linus decidió publicar la versión 0.99 bajo la mencionada licencia GPL. Tanto los desarrolladores de GNU como los de Linux trabajaron en integrar las componentes de GNU en Linux, con el objetivo de crear un sistema operativo completamente funcional y libre. Torvalds ha declarado en una ocasión que dar a Linux la licencia GPL fue lo mejor que ha hecho nunca. En esta misma línea, en el documental Revolution OS, preguntado por el dinero que podría haber ganado haciendo de Linux algo comercial al estilo Bill Gates, dijo que no se arrepentía de haberle dado una licencia GPL, que este hecho era la clave de su éxito. Sin eso, añadía, no hubiera ganado más dinero. De hecho, seguramente no hubiera ganado nada, ya que nadie utilizaría Linux. Otro kernel libre se hubiera impuesto, por ejemplo el propio Hurt del que os he hablado antes. Creo que con estas palabras del creador queda claro por qué al hablar de los antecedentes le di tanta importancia al surgimiento de la licencia GPL. Sin duda, este fue un paso previo imprescindible para la existencia de Linux. ¿Linux o GNU Linux? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es Linux erróneo y se debería usar siempre GNU Linux? Bien, tal y como os he contado, Linux no es más que un kernel. Es verdad que esto constituye el núcleo de un sistema operativo, pero solo con el kernel no podemos realizar ninguna tarea práctica en nuestra máquina. Para poder usar el kernel de Linux y tener un sistema operativo completo, es necesario usar el software del proyecto GNU, u otro, pero este es el más común y es el que encontraréis en todas las distros populares. De hecho, también ocurre lo contrario. Casi siempre que se usa el software GNU es sobre un kernel de Linux, aunque a veces se usa sobre Hurt, todo hay que decirlo. Todo esto ha hecho que el proyecto Debian, por ejemplo, una de las distros más populares, pasara a llamarse Debian GNU Linux. En mayo de 1996, cuando Stallman, recordemos creador del proyecto GNU y del concepto de software libre, publicó la versión de Emacs 19.31, empezó a llamar al sistema Linux Lignux, con una G en medio, para enfatizar la importancia de GNU en el mismo. Pronto esta desafortunada combinación de nombres fue abandonada en favor del más simple GNU/Linux. Por tanto, cuando estamos hablando del kernel de Linux, que está funcionando desde tu ordenador y tu móvil hasta tu coche, tu nevera o la Estación Espacial Internacional, es correcto referirnos al mismo como Linux, ya que es solo el kernel sobre el cual se construyen los sistemas operativos o el firmware concretos de los distintos aparatos. No obstante, cuando estamos trabajando en nuestro ordenador con un kernel de Linux, lo más probable es que sobre el mismo estemos corriendo mayormente programas de GNU. Es pues interesante hacer énfasis en este hecho y llamar al conjunto del sistema operativo GNU Linux. No obstante, por simplicidad, costumbre y por hacernos entender, es habitual llamar al sistema simplemente Linux. De hecho, es lo que yo hago en muchos de mis títulos y miniaturas, aunque luego hable de GNU Linux, porque es lo que la mayoría de la gente entiende. Esto me granjea muchas críticas, claro, y comentarios diciéndome que no sé de lo que hablo, que es GNU Linux. Pero lo cierto es que mis vídeos van dirigidos a un público general, tienen por objetivo atraer a nueva gente sin conocimientos al mundillo de GNU Linux,
y por tanto es importante para mí usar un lenguaje sencillo y que entiendan, sin meterme en cuestiones técnicas y puristas. Entiendo que haya gente a la que no le guste, pero de verdad pienso que es la mejor decisión. Pero para no terminar en este tono bronco, dejadme que os hable de la historia de la mascota oficial de Linux, probablemente la imagen más reconocible de este programa. Torvalds anunció en 1996 que habría una mascota para Linux, y que sería un pingüino. ¿Pero por qué un pingüino? La razón es que mientras el equipo de Linux pensaba una mascota para su sistema, Linus mencionó que le había mordido un pequeño pingüino en el zoo de Canberra. En el tono cachondo que caracteriza a los programadores, estos decidieron adoptar el pingüino como mascota de Linux. Fue Larry Ewing quien hizo el boceto original del conocido pingüino. ¿Y cuál es el nombre de este pingüino? Pues su nombre es Tux, y fue bautizado por James Hughes. Este nombre viene del acrónimo Torvalds Unix, es decir, el Unix de Torvalds, y además es la abreviatura de la palabra tuxedo, smoking, ya que los pingüinos parecen llevar puesta una de estas elegantes piezas de ropa. Y esto sería todo. Si este vídeo te ha sido útil, puedes ayudarme con el sencillo gesto de dejar un like y poner un comentario, cualquier cosa, ya que esto ayudará a que el vídeo coja más visitas.